19 de abril de 2026, 5:55 de la mañana, Shreveport, Luisiana. 8 niños dormían. Tenían entre 3 y 11 años. No sabían nada. No sentían nada. Estaban en sus camas, respirando suavemente, soñando con lo que sueñan los niños. Y entonces entró su padre. Ese hombre era Shamar Elkins, 31 años, ex soldado de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos, trabajador de UPS, padre de 7 de esos 8 niños, y en menos de 10 minutos los mató a todos. Los mató mientras dormían. Disparó a sus propios hijos en la cabeza mientras estaban en sus camas. Y luego salió de la casa como si nada, carjaqueó un vehículo y huyó a más de 20 kilómetros de distancia antes de morir en un enfrentamiento con la policía. Shreveport tiene 180,000 habitantes. Es una ciudad pequeña en el sur de los Estados Unidos, y lo que pasó esa madrugada no tiene precedentes en toda la historia de Luisiana. El jefe de policía, Wayne Smith, lo dijo sin rodeos en la conferencia de prensa. Esto quedará escrito en las páginas de la historia como uno de los peores días que hemos vivido. No exageraba, porque esto no fue solo un crimen. Fue el colapso completo de una mente humana que llevaba años enviando señales de alarma que nadie tomó en serio. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No el crimen en sí solamente, sino lo que pasó dentro de la mente de Shamar Elkins antes de apretar el gatillo. Porque había señales, muchas señales, y nadie las detuvo. Empecemos desde el principio. Shamar Elkins nació el 7 de diciembre de 1994. Su madre biológica, Mahalia Elkins, lo tuvo siendo todavía una adolescente, y lo entregó. No pudo criarlo porque dependía del crack, de la cocaína. Así que Shamar creció en manos de Betty Walker, una amiga de la familia que lo crió como si fuera su propio hijo. Eso hay que entenderlo bien. Desde el primer día de su vida, Shamar Elkins experimentó el abandono. No el abandono emocional vago que todos mencionamos. El abandono real, físico, concreto. Su madre lo entregó porque no podía cuidarlo. Y esa cicatriz, aunque Shamar eventualmente reconectó con su madre biológica en sus 20 años, nunca desapareció. Betty Walker lo conocía mejor que nadie. Y cuando los periodistas del New York Times la entrevistaron después de la masacre, dijo algo que heló la sangre de todos. Recordó un momento de 3 años atrás, cuando la esposa de Shamar, Shanae Pugh, mencionó que estaba pensando en dejarlo y llevarse a los niños. Shamar explotó. Le dijo directamente, sin ambigüedad ninguna: si me dejas y te llevas a los hijos, los mato a todos. A ti, a los niños, y después me mato yo. Betty Walker escuchó eso, y decidió creerle cuando Shamar le dijo que estaba bromeando. Decidió creerle cuando dijo que era una exageración. Y esa decisión de no tomar en serio una amenaza que ahora sabemos era completamente real, cambió el destino de 8 niños. Eso no es una crítica a Betty Walker, es un espejo. Porque ¿cuántas veces en esta sociedad escuchamos a alguien decir algo terrible y decidimos que exagera? ¿Cuántas veces ignoramos la alarma porque es incómodo creer que alguien puede llegar tan lejos? ¿Cuántas veces decimos, no, eso no puede pasar, exactamente antes de que pase? Ahora hablemos de los meses antes del 19 de abril. Porque lo que pasó en la mente de Shamar Elkins no fue una explosión repentina. Fue una acumulación. Una presión que fue subiendo lenta, gradualmente, durante semanas y meses. Y cada pieza que encontramos en la investigación confirma que esto estaba anunciado. Shamar
Sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana desde 2013 hasta 2020. 7 años. Fue especialista en sistemas de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego. Nunca fue desplegado en combate. Salió como soldado raso. Y cuando salió del ejército, el mundo al que regresó era complicado. Tenía hijos con 2 mujeres diferentes. Christina Snow, su exesposa, con quien tuvo 3 hijos, y Shaniqua Pug, con quien se casó en 2024 y con quien tuvo 4 hijos más. 7 hijos en total. Y él era el eje alrededor del cual giraban todas esas vidas. En enero de 2026, el mundo de Shamar Elkins comenzó a desmoronarse de manera visible. Ingresó voluntariamente al hospital de veteranos de la localidad para recibir tratamiento de salud mental. Estuvo internado más de una semana. Su cuñado, Troy Brown, que vivía en la misma casa con Shaniqua y los niños, dijo a los medios que cuando Shamar salió del hospital, parecía mejor. Parecía más tranquilo. Parecía que había encontrado algo de paz. Pero la paz no duró, porque el problema de fondo seguía ahí, sin resolverse. Shaniqua Pug había presentado una solicitud de divorcio. La razón que dio fue infidelidad. Y para Shamar Elkins, ese divorcio no era simplemente el fin de un matrimonio. Era el colapso total de su identidad. Era perder el control sobre lo que sentía que era suyo. Era la repetición de ese primer abandono que sufrió cuando era bebé. Su mente no procesaba el divorcio como una decisión legal entre 2 adultos. Lo procesaba como una destrucción personal, como algo de lo que no había forma de recuperarse. En febrero de 2026, intentó suicidarse. La mujer que lo crió, Betty Walker, confirmó este detalle. Shamar intentó quitarse la vida en febrero, 2 meses antes de la masacre. Y después de ese intento, su familia supo que estaba al borde. Sabían que algo dentro de él se había roto. Y aún así, el ciclo continuó. La vida siguió. El divorcio siguió adelante. La fecha en el tribunal estaba programada para el 20 de abril, el día después de la masacre. Piénsenlo, un hombre que intentó suicidarse en febrero, que había hecho amenazas directas de matar a sus hijos años antes, que había recibido tratamiento de salud mental en un hospital de veteranos, que tenía problemas económicos graves, que su matrimonio se estaba rompiendo por una infidelidad. Y el 20 de abril tenía que ir a la corte a firmar los papeles del divorcio. Todo eso junto. Todo eso al mismo tiempo. En la mente de un hombre que ya había demostrado que sus demonios eran reales. La semana antes del crimen, la Pascua, Shamar visitó a su madre y su padrastro. Y en esa visita dijo algo que su familia nunca olvidará. Les dijo que su esposa quería el divorcio. Les dijo que estaba teniendo pensamientos oscuros, que estaba pensando en hacerse daño. Y cuando su padrastro intentó darle palabras de aliento, cuando intentó decirle que todo iba a estar bien, que podía salir adelante, Shamar lo miró y dijo: «Hay personas que no regresan de sus demonios». No fue un comentario al azar, fue una confesión. Fue Shamar diciéndole a su familia lo que iba a pasar. Y aún así, nadie llamó a una línea de crisis. Nadie alertó a los servicios de salud mental. Nadie tomó una acción concreta. Y 4 días después, 8 niños estaban muertos. El sábado 18 de abril, la tarde antes de la masacre, un vecino llamado Freddie Montgomery caminaba por el barrio Cedar Grove y vio a Shamar Elkins sentado en el porche de su casa. Los niños jugaban en el jardín.
Todo parecía normal. Los dos hombres se saludaron. Montgomery siguió caminando. Y a la mañana siguiente, cuando abrió las cortinas de su casa, vio a los agentes de la policía entrando al edificio de enfrente. Le preguntó a uno de los oficiales si era grave. El oficial dijo que sí. Le preguntó si había víctimas. El oficial dijo que múltiples. Le preguntó si eran niños. El oficial dijo que múltiples. Y Montgomery simplemente no podía creerlo. El mismo hombre que horas antes le había saludado desde el porche. Esa noche del sábado, Troy Brown, el cuñado de Shamar, salió a trabajar. Dejó la casa, y antes de irse, todo parecía estar en calma. Shamar estaba estresado, sí, pero nada indicaba lo que iba a pasar. O al menos eso creyó Troy. Porque los monstruos no siempre muestran los colmillos hasta el último momento. Las 5:55 de la mañana del domingo, 19 de abril. Shamar Elkins se dirige primero a la casa de Christina Snow, que vivía a menos de una cuadra de distancia. Es la madre de 3 de sus hijos. Llama a la puerta. Ella abre. Y él le dispara 9 veces. En la cara. La deja en el suelo. Y agarra a los 3 hijos que tenía con ella y se los lleva. Los niños que se llevó de esa casa estaban aterrados. Tenían entre 5 y 11 años. Y su padre los llevó a la siguiente dirección. La casa donde vivían Shanequa Pugh, sus otros 4 hijos, el hermano de Shanequa, Keosha Pugh, y la hija de 12 años de Keosha. En total, 9 personas en esa casa. Y los niños estaban dormidos. Las 6 de la mañana. Shamar entra a la casa del 300 del bloque West 79, TH Street, y comienza a disparar. La policía confirmó después que la mayoría de los niños recibieron disparos en la cabeza mientras dormían. El vocero de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, dijo ante las cámaras con voz quebrada: «Es una escena repugnante y malvada». Keosha Pugh, la hermana de Shanequa, recibió un balazo mientras intentaba escapar. Junto con su hija de 12 años, saltó desde el techo de la casa para huir. Una de esas 2 personas heridas logró hacer una llamada telefónica a un familiar, y lo que dijo fue esto: «Él disparó a los niños, mató a los niños». Esa frase, esas 5 palabras, son todo lo que quedó de la noche más oscura en la historia de Luisiana. La policía recibió la primera llamada a las 6 de la mañana. Minutos después llegó la segunda llamada, desde la casa de West 79 Street. El operador de emergencias fue informado de que había 9 personas en esa vivienda, y que el sospechoso había disparado a todas. Todos. Dentro. A todos. Shamar Elkins no esperó a los policías. Tomó un vehículo ajeno, lo robó y huyó. La policía lo persiguió durante 15 millas hasta llegar a la ciudad vecina de Bossier City. Y ahí terminó todo. Shamar Elkins murió de un disparo. Todavía no está claro si fue un oficial o si se disparó él mismo. Pero su cuerpo quedó en la escena a las 7:03 de la mañana del 19 de abril de 2026. Los 8 niños muertos fueron identificados por la oficina del forense del condado Caddo. Jayla Elkins, de 3 años. Sheila Elkins, de 5. Braylon Snow, de 5. Kedarion Snow, de 6. Kayla Pugh, de 6. Leila Pugh, de 7. Markeydon Pugh, de 10. Y Saria Snow, de 11 años. 7 de ellos eran hijos biológicos de Shamar Elkins. Uno era su sobrino, su propio sobrino. El día antes de la masacre, Shamar había publicado en Facebook una foto de su hija mayor comiendo una hamburguesa. Solo unos días antes, en Pascua, había publicado una foto de grupo con sus 7 hijos. En el pie de foto escribió: «Todos mis hijos».
Era una foto de familia normal. Era la foto de un padre con sus hijos en un día festivo. Y 4 días después, los había matado a todos. Ahora hay una pregunta que nadie puede evitar hacerse. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre que amaba a sus hijos, que subía fotos con ellos en Pascua, que según todos los que lo conocían decía que los quería profundamente, llegó a ese punto? Los TIEs, psicólogos, tienen un término para este patrón específico de crimen. Se llama familicidio altruista negativo. No es excusa, es una explicación clínica. Es el patrón en el que un individuo en crisis extrema decide que si él desaparece, si todo se destruye, sus hijos no pueden quedarse en un mundo sin él, porque en su mente distorsionada deja de ver a sus hijos como personas independientes, los ve como extensiones de sí mismo. Y si él se rompe, ellos también tienen que romperse. Eso no es locura en el sentido popular de la palabra. Eso es el resultado de años de trauma sin tratar, de una infancia marcada por el abandono, de una mente militar entrenada para actuar bajo presión extrema, pero nunca equipada para manejar el colapso emocional, de amenazas que nadie tomó en serio, de un sistema de salud mental que lo trató en enero y lo dejó ir en febrero al mismo ambiente que lo estaba destruyendo. Shamar Elkins no era un monstruo que cayó del cielo. Era un ser humano roto que llevaba años enviando señales, y el precio de ignorar esas señales fue de 8 vidas inocentes. 8 niños que tenían entre 3 y 11 años. 8 niños que no tenían ninguna responsabilidad sobre los demonios de su padre. 8 niños que murieron dormidos, sin saber nada, sin entender nada. El jefe de policía Wayne Smith, en la conferencia de prensa del lunes, dijo algo que debería hacer reflexionar a toda una sociedad. Dijo, al hablar del patrón de violencia doméstica en Shreveport, que más del 30% de todos los homicidios en la ciudad tienen un componente doméstico. Más del 30%. Y añadió, lo más probable es que esta no fuera la primera vez. No fue la primera vez que había violencia en ese entorno. No fue la primera vez que alguien en ese círculo cercano sintió miedo, pero fue la última vez que hubo una oportunidad de actuar. Porque ese es el punto más devastador de esta historia. No es solo el crimen, es todo lo que pudo haberse hecho antes. El intento de suicidio en febrero, las amenazas directas años atrás, el ingreso al hospital de veteranos en enero, la escalada de tensión en las semanas previas, las palabras que Shamar pronunció en Pascua delante de su familia. Hay personas que no regresan de sus demonios. Cada una de esas señales era una puerta, y cada puerta se cerró sin que nadie entrara a hacer lo necesario. Shreveport llora, Luisiana llora, y más allá de las fronteras de ese estado, millones de personas en todo el mundo procesan con horror lo que pasó en el barrio Cedar Grove esa madrugada de domingo. 2 mujeres sobrevivieron con heridas graves. Christina Snow recibió 9 disparos en la cara y el cuerpo. Shaniqua Pug fue disparada múltiples veces en el abdomen y sigue sometiéndose a cirugías. Una mujer de 12 años saltó desde un techo para salvar su vida. Y los niños que murieron, esos 8 niños cuyos nombres ahora están escritos en los registros del horror estadounidense, merecen que esta historia no se cuente una sola vez y se olvide. Merecen que la pregunta que da título a lo que acabas de escuchar, la pregunta de qué pasó en la mente de Shamar Elkins, se convierta en una conversación más larga, una conversación sobre salud mental, sobre violencia doméstica, sobre las señales que ignoramos,
sobre los sistemas que fallan, sobre los hombres que sienten que el mundo se les acaba y nadie tiene las herramientas para detenerlos a tiempo. Jayla, Sheila, Braylon, Kedarion, Kayla, Leila, Markaidon, Saria. 8 nombres. 8 vidas que existieron. 8 niños que merecían crecer.